sembré con Hugo y Pando, se me reventó el barzón y siempre la yunta andando cuando llegué a media tierra. El arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el barzón se iba trazando, el yugo se iba fanteando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando, se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Amigos, bienvenidos al espacio del conocimiento, del desarrollo humano. Estamos aquí en este 20 de noviembre del año 2017. Pesada, me decía mi prenda amada, me pasé para adentro, no se vaya usted a mojar, ni se vaya usted a desviar, ni se vaya usted a morir, para mi mayor sentir, que me vaya usted a dejar con el chiquito. Y me acompaña en este programa la doctora Ángeles Licona. ¿Cómo estás, Angelito? Vestida de Adelita. Ay, mis como trenzas debe de y ser. mis moños. Sí, muy bien, gracias, muy buenas tardes a todos. Un día fenomenal hoy para poder hablar de todos estos temas tan importantes. Fíjate que la Revolución Mexicana es un parteaguas, pero no en la historia de México nada más, sino es un parteaguas a nivel global. Fue un movimiento que convulsionó a toda la humanidad, tuvo consecuencias en toda la humanidad, muy particularmente en América Latina, porque no se había dado en toda la América Latina una revolución social del tamaño, de la envergadura, del nivel de violencia que la Revolución Mexicana. Si vemos el contexto de todas las naciones latinoamericanas, sin excepción, esas grandes sociedades como son Brasil, país enorme, estamos hablando del país más habitado de Latinoamérica, nunca tuvo una revolución de estas características, así de violenta, así de conflictiva, así de densa. Y otras revoluciones, las revoluciones de la Argentina tampoco se comparan con la Revolución Mexicana. La revolución chilena, pues tampoco. La única revolución que podríamos decir conmocionó a la humanidad, aparte de la mexicana en América Latina, pues es claro, la cubana. La de Fidel Castro Ruz, que también es un parteaguas en la historia de América Latina. Porque genera un nuevo modelo de nación, un nuevo modelo de país que otros quieren imitar. Y entonces vienen todos los conflictos del sandinismo y todos los intentos, incluyendo lo que está pasando actualmente en Venezuela, que de manera muy timorata y muy tímida, pues quieren implantar un socialismo de Estado, basándose en los modelos de Fidel Castro Ruz y de la Revolución Cubana, pero con muy poca asertividad. Podríamos decir que de todas las revoluciones de América Latina, aparte de la cubana, la mexicana es la más coyuntural. Crea una nueva visión que le sirvió a todos los países del continente americano, del continente latinoamericano. Si es que América Latina se puede llamar un continente, que creo que sí, dadas sus dimensiones colosales. Pero obviamente la Revolución Mexicana tiene una psicología profundamente mexicana y le tiene que servir a los mexicanos porque procedió del inconsciente colectivo mexicano. ¿Y te gustaría que abordáramos este tema? Claro que sí, muy que interesante. Exploráramos el inconsciente colectivo mexicano, que nada que ver con el argentino, nada que ver con el uruguayo, nada que ver con el chileno, nada que ver con el brasileño. Es otro rollo, es un mundo distinto, un universo. Tiene mucho de España, pero tiene una enorme fuerza de Mesoamérica, de la raza indígena, del pasado prehispánico de México. Es que decía Octavio Paz que todo mexicano tiene una marca de origen en su historia de 5,000 años.
No nos olvidemos que Mesoamérica es una de las civilizaciones madres del mundo, y no son más que 7. Cuando hablamos de civilizaciones madres, hablamos de 7 civilizaciones que traen una raíz de 5,000 años. Egipto, una civilización madre. Grecia y Roma, el Mediterráneo. China, India, civilizaciones madres. Y Mesopotamia. Y obviamente una de las 7, Mesoamérica. Traemos todo ese profundo sentimiento de Mesoamérica. Si te fijas, muchas cosas en la Revolución Mexicana se actualizaron de tal manera, esto es lo sorprendente y me gustaría que la gente lo notara, que cuando estalla la Revolución Mexicana, lo primero que vemos, lo primero que notamos, lo primero que entendemos, lo que brota como una especie de fuente, de geyser, de volcán, es el nacionalismo mexicano. La búsqueda de nuestros orígenes. Lo que brota es una reivindicación del indio mexicano. Lo que pinta Diego Rivera en los grandes murales de Palacio Nacional o el edificio de la Secretaría de Educación Pública es la carne morena del indio y del mestizo mexicano, y lo que reivindica en esos murales es a Tenochtitlan, a Tajín, a Monte Albán, a Chichén Itzá. Nunca antes en el arte mexicano había brotado de forma tan violenta, de forma tan elocuente, la presencia de Mesoamérica, la presencia del pasado, como dice Enrique Krause, como en los murales de esa revolución. Porque finalmente el pintor de la Revolución Mexicana es Diego Rivera, aunque agregues a los otros, aunque agregues a Orozco y a Siqueiros, a los muralistas y a los no muralistas, lo que vemos, incluyendo a Frida Kahlo, es un robustecimiento del mestizaje mesoamericano indígena con el español. Fíjate cómo Frida Kahlo, en todos sus cuadros, en sus pinturas, está reivindicando la tradición del traje mestizo de los siglos XVII, XVIII, XIX. Se viste de tehuana, se viste de juchiteca, se viste de oaxaqueña, utiliza sus rebozos. Hay un libro maravilloso que se llama El ropero de Frida, donde vemos casi 40 vestidos, pero todos son del folclore indígena. Es la prosapia. Y el gran proyecto de vida de Diego Rivera es el Anahuacal. Reivindicar a los ídolos mexicanos, la presencia del pasado, como dice Enrique Krause. El Anahuacal es un canto a la raíz india de México, igual que sus frescos, sus pinturas. Y la Revolución Mexicana es un rescate con toda la fuerza y con todo el poder de la raza indígena mexicana. Y luego viene, para culminar la cereza del pastel, viene Vasconcelos a crear el grito de guerra de la Revolución Mexicana, que se convierte en el aforismo de la Universidad Nacional Autónoma de México: por mi raza hablará el espíritu. ¡Wow! Eso es el afloramiento de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana nos dio ese corte nacionalista, ese corte indígena, ese orgullo de ser aztecas, mixtecos, zapotecos, mayas, totonacas, huastecos, coras, huicholes, que no teníamos. Durante el porfiriato, Porfirio Díaz se entretenía matando a los indios en matanzas espantosas. La guerra de los mayas,
que mató a 80,000 indios mayas impunemente. La guerra de los yaquis, que mató a 30,000 indios yaquis impunemente. Eso era el inconsciente colectivo de Porfirio Díaz, que era indio. Es de la más grande tristeza, porque él era hijo de como Juárez. Solo que la diferencia con Juárez es que Porfirio Díaz es mixteco y Juárez es zapoteco. Esa es la única diferencia. Pero Juárez, en el balance de la historia, tampoco le va muy bien, porque Benito Juárez también persiguió indios. También les arrebató sus tierras con las leyes de reforma. En realidad, el rescate del indígena, verdaderamente, como obsesión, se va a dar desde la Revolución Mexicana. Tiene mucho que ver con el zapatismo, con Emiliano Zapata, pero también tiene que ver con Madero. Cómo reivindicar las causas de los más débiles, cómo sanar las heridas de los más pobres. Es una revolución reivindicadora. Es una revolución. Fracasó, porque hoy si vamos a mismo Morelos, pues vemos que las tierras otra vez regresaron a los de siempre, a los ricos de siempre. Serán nuevos ricos, pero son ricos. Llegaron de las ciudades y se olvidaron de los campos. Y ahora están produciendo de manera intensiva o haciendo fraccionamientos, o haciendo complejos turísticos, o hoteles caros. Que eso no es para la gente de allá, eso es para los que vienen de fuera. La Revolución Mexicana fracasó en toda la línea, menos en una cosa: en devolvernos el orgullo de ser indios. Ahí sí no fracasó la Revolución Mexicana. Ese rescate sí está, hasta la fecha, se está reivindicando. Pero es complejísimo el pasado de México, es tormentoso, es doloroso. Y cómo no, se acabó el mundo y se volvió a inventar. Así es. Llegó Hernán Cortés. Se cree que Mesoamérica tenía 25 millones de habitantes cuando llegó Hernán Cortés. Quiero decirles que en la independencia con Miguel Hidalgo, el país tenía apenas 6 millones de habitantes. Y con Porfirio Díaz, al término del porfiriato, había 10 millones de habitantes. O sea que este país tenía 25 millones de habitantes cuando llegaron los españoles. Y la pérdida de población es aterradora. Sobrevive 1 millón de habitantes al final del siglo XVI contra 25 que tenía. Lo diezmaron las enfermedades. La conquista fue el inicio del dolor, la guerra, pero el verdadero flagelo fue la viruela, que los aztecas llamaban cocolistli, o mal de los granos, o mal de las bubas. Pero realmente el azote de Dios fue no Hernán Cortés, no Pedro de Alvarado con toda su crueldad, sino el azote de Dios fueron las plagas que los españoles nos trajeron a través de la biología, a través de esos virus y bacterias que llegaron a infestar a México. Más de 40 enfermedades desconocidas en Mesoamérica, por supuesto encabezadas por la viruela. Fue la verdadera tragedia de estas tierras y de este inconsciente colectivo. Y ahí lo tenemos, no se ha ido. Ahorita vamos a hablar de cómo es que está presente. Dicen algunos que está presente en la melancolía del indio, vencido todavía. Yo me iba a la Sierra Tarahumara, como soy de Chihuahua, de Ciudad Cuauhtémoc iba a la Sierra Tarahumara, y sí podía ver esa melancolía del indio en sus rostros. Esa explotación de 300, 400 años tan cruel de los chavochis, que son los hombres blancos, como ellos en su lengua indígena llaman a los... ¿Sabes qué quiere decir chavochi? ¿Qué? Diablo blanco. Wow. Y somos todos los mestizos, todos los criollos, todos los que no hablamos su lengua. Y realmente hemos sido nefastos, porque le arrebatamos sus valles fértiles en el río Conchos, en las buenas tierras calientes, y tuvieron que huir a la sierra. Los tarahumaras no son de la Sierra Tarahumara. En el siglo XVI y XVII, ante el avance de la conquista, que duró 200 años allá, tuvieron que huir para salvar sus vidas, corrieron por sus vidas a los picos más altos y a las
cañadas más profundas, a los cañones de Eurique y Batopilas, para salvarse del avance de los cristianos, de los chavochis, de los diablos blancos. Y por eso es que tenemos ese dolor inmenso que no ha sido sanado en 500 años y que todavía se ven los rostros, y esa desigualdad económica entre ricos y pobres que es surgida en el siglo XVI, porque los pueblos indígenas no conocían esos niveles indignantes de pobreza. Eso vino como parte del modelo económico de la propiedad, la tierra en propiedad de unos cuantos, el latifundio. Cuando los españoles empezaron a repartir tierras como si fueran suyas, porque habían hecho una conquista, y los aztecas le decían a los españoles: oye, las tierras no son de nadie, son de todos, o son de Dios. Pero traían dos visiones. No había la idea de la propiedad privada. En Mesoamérica, todo de los fundios, de los grupos, la tierra era comunal, no había la idea de propiedad privada. Y ese instituto desagradable, aterrador, que fue la institución de la propiedad privada, convirtió a este país, a la mitad de sus habitantes, en gente miserable, que no alcanza ni los mínimos niveles de bienestar, y durante 500 años esa herida no ha sido sanada. Fue el discurso de Morelos en los sentimientos de la nación, pero se quedó en discurso. Fue el discurso del padre Hidalgo, pero se quedó en discurso. Fue el discurso de Madero y de Zapata, pero se quedó en discurso. Fue el intento de la revolución de revertir eso, de repartir las tierras en miles, en cientos de miles de ejidos, pero no solucionó el problema. Y por eso la Revolución Mexicana es un fracaso. Y un fracaso que se puede demostrar con matemáticas. Simplemente viendo cuántos millones de pobres tenía México en 1910 y cuántos tiene hoy. Cuando hacemos un estudio serio, una ecuación, y nos damos cuenta que en aquel entonces había un 20% de ricos y un 80% de pobres, decimos, bueno, algo ayudó, algo palió. Los años dorados de la Revolución Mexicana fueron, como dice Stavenhagen, los 60, los 70, cuando Pablo González Casanova se atrevió a dar a conocer ese estudio maravilloso que hizo de esa época, donde decía la clase media, el despertar de la clase media. La clase media es el producto de la Revolución Mexicana, el producto del PRI, y esta clase media es la esperanza de México. Bueno, pero esa clase media se está hundiendo otra vez. Es como si fuéramos para atrás en lugar de ir para adelante. Es como si los pequeños logros de la Revolución Mexicana estuvieran menoscabados por el nuevo modelo económico neoliberal, y es como si le hubiéramos traicionado a Madero y a Zapata. Villa no era un ideólogo, pero era un hombre bueno. Era un criminal, era un violento, era un soldado violento y era un guerrillero y todo, y era un ladrón, pero era un hombre bueno, y su obra política lo demuestra. Amparaba a los primeros, a las viudas y a los huérfanos. Tenía 50 orfanatorios en las tierras que gobernaba, porque siempre pensaba en los más desvalidos, porque había sido un niño desvalido. Entonces, un hombre bueno, muy bárbaro, pero bueno. Y esos grandes nombres, que hoy son el recuerdo de lo que fue la Revolución Mexicana, han sido traicionados por la nueva política postrevolucionaria. Yo creo que la Revolución Mexicana estuvo viva hasta Miguel de la Madrid. Ahí vino la gran traición. Y el Partido Revolucionario Institucional, que surgió de la Revolución Mexicana, le volteó la espalda a la historia y le volteó la espalda al modelo revolucionario, y decidió optar por el modelo neoliberal y abandonar los ideales por los que 1 millón de mexicanos murieron, porque ese fue el número de víctimas que dejó la Revolución Mexicana. Y es una tristeza, pero es un hecho. Y la historia es incuestionable. La historia son hechos, son datos duros que están escritos en las estadísticas. Todo este dolor terrible pesa en la conciencia del mexicano. Este fracaso,
La revolución de independencia fue un fracaso. Nos separó de España, pero no cambió lo que Morelos señaló como los sentimientos de la nación: la desigualdad entre ricos y pobres. La Revolución Mexicana trató de hacerlo, pero tampoco cambió la desigualdad entre ricos y pobres. Cambió para unos cuantos, un 20% quizás de la población, pero no para ese 50% que sigue abajo de la línea de pobreza. Pero esa es la historia de todos los países, y todas las revoluciones fracasan. Ha fracasado la revolución bolchevique, que pretendía crear un estado socialista y una dictadura del proletariado, y hoy, después de la glasnost y la perestroika y en los días de Putin, pues vemos que todo fue un intento inútil, una revolución que no pudo probar sus teorías, sus especulaciones, las de Marx, las de Engels, las de Lenin, y que terminó extinguiéndose en la nada. Porque la revolución bolchevique terminó extinguiéndose en la nada. El Estado ruso de hoy no solamente es procapitalista, sino es hasta proimperialista. Entonces difícilmente podría coincidir con los fundadores, los padres fundadores, como Trotsky, como Lenin, bueno, Stalin, que fue el que acabó con el modelo y creó el imperialismo soviético, pero definitivamente, muy difícilmente, sobreviven las revoluciones. En general, fracasan. Y no es la excepción. La Revolución Mexicana fracasó en muchos de sus argumentos, en muchas de sus... Tuvo algunos aciertos, y yo creo que el más señalado es haber creado una clase media educada gracias al reforzamiento de la educación pública. Creo que con Lázaro Cárdenas se dio un basamento para que la Revolución Mexicana no muriera, con la creación, por ejemplo, del Politécnico Nacional, y dándole las grandes bases a la movilidad social, con la creación de grandes instituciones nacionales que proveyeran educación pública y de excelente calidad y a un costo simbólico. Y de ahí venimos tú y yo. Estudiamos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese es el más grande logro de la Revolución Mexicana. El ejido fracasó. El modelo de crear una clase media funcionó. Y es ahí donde hemos amparado las pocas glorias de la Revolución Mexicana, que sí sobrevivieron al tiempo. Y hoy que han pasado 100 años, pues ya podemos hacer una evaluación de esto. Pero en el inconsciente colectivo, que es donde están las emociones y los sentidos de la gente, todavía hay mucho adormecimiento, mucha apatía y mucho enojo. Sobre todo ahora que tenemos, fíjense muy bien qué datos les voy a dar: 8 gobernadores en fuga, algunos ya atrapados y en la cárcel. 8 gobernantes que están en fuga o en la cárcel. Granier de Tabasco, el de Sonora, el de Quintana Roo. Bueno, en Quintana Roo ya son 2, ya tienen 2. Borges, el que atraparon ahí en Panamá, y obviamente el que era narco y está en Estados Unidos. Y luego el químico Granier de Tabasco, al más granuja de todos, el de Veracruz, el Duarte, y hay otro Duarte en fuga, el de Chihuahua. Pero qué vergonzoso mirar a tu país, ver los ideales de la revolución quebrantados, rotos, y esta gente que en su gran mayoría ha pertenecido al Partido Revolucionario Institucional, que vienen supuestamente de la vanguardia revolucionaria y que son el nuevo PRI, pues son los peores representantes de la corrupción en México. Y eso incluye, bueno, pues ahí tienes a Eugenio Hernández, a Tomás Yarrington de Tamaulipas. Bueno, es que en todos los estados, bueno, ya en muchos estados, estamos viendo estos patrones de corrupción. Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo. ¡Qué vergüenza! Es como si en la cabeza de estas personas tuvieran solamente como Dios y como objetivo de vida el dinero. Y nada más. El dinero para ellos. Robarse el dinero, asaltar
como debe decirse, asaltar las arcas del Estado, que son nuestros impuestos, y servirse con ellos a las peores rapiñas y a las peores estafas. Y el gran fiasco no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con las ideologías y con nuestros sentimientos. Ese sentimiento del que habla en El laberinto de la soledad Octavio Paz, esa sensación de soledad y de traición y de vulnerabilidad. Yo creo que el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, retrata mejor que nadie esas sensaciones del inconsciente colectivo mexicano. Vamos a ir a unos mensajes, Ángeles, y enseguida vienes tú para, después de haber expuesto todo lo que expuse, que nos des la interpretación psicológica de todos estos datos históricos y de todos estos hechos. Y sin embargo, aquí estamos los mexicanos, seguimos vivos, y nos estafan y nos defraudan y nos muestran lo peor de ellos mismos cuando estamos hablando de los políticos, y aquí seguimos y aguantamos. Increíble, pero y confiamos y vamos a las urnas, y a pesar de los fiascos volvemos a votar. Bueno, ¿qué hay en el inconsciente colectivo mexicano? Esa es la pregunta. Volvemos enseguida. Su hermano y a su yerno están sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno. Se me reventó el balsón y siempre la yunta andando. Continuamos hablando sobre la Revolución Mexicana, el inconsciente colectivo de los mexicanos. México es el país de habla hispana más grande. México tiene 122 millones de habitantes, de las 34 naciones del mundo que hablan el idioma español, incluyendo España, por supuesto. Este es el hermano mayor del grupo, pero muy mayor, muy mayor. Es descomunal. La población de México es tan grande, para dar un comparativo, que podríamos mencionar 15 países cuya población sumada, pues con dificultades daría la cantidad de mexicanos que hay. Entonces es un país peculiar. Si te vas a Chile, pues el país es muy grande, pero habitantes tiene 16 millones. Entonces, si tomas la costa del Pacífico desde la Antártida y miras a todas las naciones que tienen costa al Pacífico y las sumas todas, todavía hay más mexicanos. O sea, empiezas Guatemala, El Salvador, y te sigues para abajo, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, y llegas a Chile, y apenas toda esa enorme masa te da la cantidad de habitantes que tiene México. Es enorme. Sí. Pero no nada más es enorme en población. También es muy grande en geografía, a pesar de que perdió la mitad de su territorio en el año 1847, después de una guerra con Estados Unidos. Sin embargo, también el país es enorme desde el punto de vista de sus orígenes históricos y su trayectoria. Por lo tanto, no es nada raro que este país marque a los otros, que los sigan, que lo escuchen, que los guíe. El nivel de influencia fue colosal, por ejemplo, en los 40.
donde el cine mexicano era prácticamente el único cine importante hispanoamericano. En los años 60, pues todas las telenovelas mexicanas se veían allá. Toda la música americana se escuchaba allá y desde la Edad de Oro. Entonces es un país muy coyuntural. Sin embargo, a los sudamericanos, al mexicano lo ven, y es donde quiero que entres tú y me lo expliques. Al mexicano siempre le ven un perfil trágico. Los argentinos te dicen, los chilenos te dicen, los uruguayos te dicen, todas las telenovelas mexicanas son muy chillonas. El mexicano es muy festivo, pero hay un dejo de tragedia en sus fiestas. El cine de oro mexicano siempre terminaba en tragedia. Observa, digamos, las grandes películas, los grandes clásicos del cine mexicano. Siempre alguien terminaba muerto y disfrutaban un tiempo, pero todo terminaba mal y terminaba en catástrofe. Y empezamos a ver ahí las películas de la Revolución. Y ellos dicen que tenemos esta tragicomedia, este enfoque en la comedia y en la tragedia, esta tragicomedia mexicana, y que eso, bueno, da un perfil psicológico que tal vez explique esta tragicomedia mexicana, tal vez explica la psicología del mexicano de manera mucho más elocuente. Y es ahí donde quiero que empieces a platicarnos de esto. Bueno, fíjate que todo esto que comentas de la tragedia, la manera en que se llevó a cabo toda esta llegada de los españoles, el sistema que llevaban antes de, como que siempre se ha llevado a cabo esta parte de que el mexicano tiene que ser como dirigido, tiene que obedecer. No hay ¿cómo se dice? Como unas ganas de sobresalir desarrollando un poquito más esta parte de la información que vaya obteniendo de la vida para poder entonces crear expectativas a futuro o algo así. Lo que yo escucho con todo este relato es como que es el indio, el mexicano, el que no tiene recursos intelectuales, emocionales, como para crearse un ámbito diferente, sino es que hay que hacerle esto, precisamente por toda esta tragicomedia, como tú bien comentas, de que a nivel emocional, creo que de ahí viene esta devaluación de estar como recordando la parte de la conquista, donde de repente estaban en una zona de confort y llegan los españoles y no entienden por cuestión del idioma y por cuestión de también entre ellos de no adquirir más información precisamente para estar entendiendo a su manera todo lo que estaba sucediendo. Cuando una persona no puede entender qué es lo que está pasando, entonces desarrolla un miedo, desarrolla muchas veces un sometimiento, una pérdida de conciencia de sí, y entonces se somete a lo de lo demás, pensando que le corresponde al otro o a los otros darle lo que requiere, y esto va provocando un malestar en las personas de que nunca es suficiente el hombre blanco o el hombre rico o la autoridad como para darle lo que requiere, y va desarrollando también cierto sentimiento, vamos a llamarle como de arrogancia, que disfraza su pobreza de alguna manera un tanto intelectual, escasa de percibir todo lo que va sucediendo a su alrededor, precisamente para aprender a tomar opiniones y todo, pero desde su propia percepción. Aquí la situación que cuando alguien no tiene estos recursos para poder entender, entonces lo que hacen los seres humanos es buscar como iguales, alguien que hable mi mismo lenguaje, alguien que sepa más o menos igual que yo, alguien que siempre nos medimos por eso. Si alguien no entra dentro de mis opiniones, entonces viene la descalificación. Entonces, cuando uno está tratando con esas personas similares, es como para retroalimentar la escasez de falta de conocimiento, de comprender, la falta de valoración personal, la falta de conciencia en cuanto a poder rescatar lo que se requiere en cuanto a base de principios, y entonces poder considerar ya desde una identidad bien definida la parte de la comunidad para poder llevar a cabo una iniciativa de algo. Siempre es importante que las personas, cuando llegan a un cierto poder, tienen que deslindarse de alguna manera de los de abajo, por decirlo así, porque para que una persona llegue a un cierto puesto de más jerarquía, ya no puede seguir tratando igual a los cuates con los que
estaba llevando a cabo una amistad, una relación, un compañero de trabajo, lo que sea. Tiene que siempre que mantener esta distancia precisamente para marcar su autoridad. Cuando la persona no tiene una identidad como tal, no está con esta expectativa de cómo puede llevar a cabo un proceso revolucionario dentro de él mismo para poder compartirlo con sus iguales en beneficio de todos, no nada más de uno, sino de todos. Esto va provocando en cuanto a cómo se va a llevar a cabo esta diferencia entre pensar en las personas o pensar en la nación. Entonces es cuando la falta de raíces, la falta de sentimiento de pertenencia va provocando como una duda de que cómo puedo seguir pensando que puedo pertenecer a esta nación si en cualquier momento puede llegar alguien y quitarme la posibilidad de una estabilidad. Entonces, desde ahí viene, creo yo, toda esta parte del drama, de que en ciertas películas siempre se terminaba en un drama y no había la continuidad de cómo se iba a solucionar. Siempre cuando se termina algo, cuando se cierra un ciclo, uno va percibiendo ya los cambios, ¿sí? Porque entonces uno estaba en una zona de confort, pero luego empieza a hablarse de ciertas cosas o empieza a ver otras cosas, y esto va ocasionando que la persona pueda tener los recursos para irse preparando para ese cambio. Cuando no se ha preparado y el cambio le sucede, entonces viene como esta parte de una crisis. No sé cómo responder a eso nuevo y entonces me enojo, llevo a cabo una crisis, me enfermo, pateo, hago una guerra, pero no utilizo la palabra en conciencia para poder llevar a cabo la negociación. Una negociación donde se lleve a cabo esta parte de tú ganas, yo gano, por beneficio de todos, no nada más de las personas que están negociando, sino por un beneficio de todos. Ahora, las personas que llegan a cierta jerarquía, como te decía hace un rato, y tienen ya cierto conocimiento y tienen otro ámbito del cual entonces se están interrelacionando, pueden crear el mejor sistema para que todo mundo pueda vivir una calidad de vida mejor. Pero los de abajo y los de abajo y los de muy abajo tienen que estarse preparando precisamente para percatarse de la propuesta y ver ellos cómo también se van a comprometer. No es nada más de llegar a cierta jerarquía y decir yo dispongo que todo el mundo trabaje un horario de 5 horas diarias y tenga 50 días de vacaciones, porque siempre va a haber la persona que no esté de acuerdo. Y muchas veces ahí es donde uno checa el nivel de conciencia que tiene la persona para entonces abrirse y poder argumentar con bases cuál es el beneficio de una propuesta y cuál es el beneficio de la otra, considerando que hay personas que no han llevado a cabo un desarrollo intelectual o un desarrollo emocional, que no tienen una calidad de vida estable, precisamente porque están en un estado de inconsciencia, ¿sí? Todas las personas que no se cuidan de llevar a cabo una evolución de su persona, un desarrollo de su inteligencia, de sus potenciales, va ocasionando entonces que estén al margen de un estado de inconsciencia, esperando al que el otro le solucione. Y aunque el otro le proponga la mejor solución, la persona no tiene la suficiente capacidad como para poder discernir entre la propuesta de la persona y las necesidades que él requiere o ella requiere. Por eso es muy difícil, si no habiendo una situación de identidad personal en cada conciencia, poder pensar en masa en beneficio de todos, porque cada uno tiene ciertos chispazos de repente de conciencia y cuando hay ese chispazo, entonces está de acuerdo con determinadas opiniones de otros jerarcas. Pero cuando no están esos chispazos, entonces toma esta parte de sumisión, de que todos son malos, entonces ¿quién los va a rescatar? Y van llevando a cabo como esta involución, donde no van ni para arriba ni para abajo, sino se van quedando en esta especie de umbral, donde ya ni ellos mismos saben qué es lo que quieren, ¿sí? Entonces, por eso creo yo que mientras no se entienda toda esta jerarquía de autoridad en el sistema, de que cuando uno tiene ya una cierta preparación, como en este caso Benito Juárez, imagínate en su época, dentro de su ámbito de familia, de vecinos y todo, él lleva a cabo una carrera política y entonces empieza a codearse con otro tipo de personas más intelectuales. Imagínate la situación tan fuerte, la crisis entre los amigos que tuvo en un momento dado que no hicieron algo por sí mismos y Benito Juárez, que llevó a cabo todo este desarrollo de su profesión.
Entonces, es obvio que la información que tú vas adquiriendo, las habilidades que vas descubriendo de ti, te van cambiando. No puedes tú seguir siendo igual a como antes porque ya tienes otras herramientas. Pero entonces, en este ejemplo que te pongo de Benito Juárez, los amiguitos que en su momento siguieron ahí con las ovejitas y todo esto, y no llenaron su mente con información ni nada, entonces estaban llevando a cabo la misma rutina del sometimiento. Entonces, cuando las personas están en esa rutina de sometimiento que no saben quiénes son y cómo van a poder llevar a cabo una mejor calidad de vida y no tienen propuestas, obviamente los que están arriba, ¿qué van a hacer? Pues van a llevar a cabo su propuesta y en un momento dado, si consiguen más personas que apoyen esa propuesta, se podría ver que los beneficiados son los de arriba. Pero aquí la situación, por mucho que les arreglen calles, que les den gas, que les den luz, computadoras y todo, si la persona no sabe usar todo eso, pues no tiene caso que se lo den y no sabe cómo utilizarlo y no sabe cómo relacionarse. Entonces siempre van a ver con esta parte de que pues sí, me dio computadora, pero pues sabe que yo no sé computación. Me dio 5 focos, pero pues ¿para qué si no tengo con qué pagar la luz? Entonces siempre van viendo esta parte de la escasez en lugar de considerar lo que sí tienen. O sea, tengo 5 focos de luz, aunque tenga yo un cuartito de 2x2, necesito un foco nada más. Pero entonces con esos otros focos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo alumbrar? Y en un momento dado los puedo compartir con alguien más, pero es siempre este foco de atención a la carencia que creo yo que es lo que va ocasionando la falta de enraizamiento, la falta de amor a la nación, la falta de pertenencia dentro de la nación, como grupo, como sociedad, como familia inclusive, que es la falta de conciencia de cada individuo, y esto va provocando que pues, de repente haya unos chispazos, pero no es seguido. Cuando alguien va tomando conciencia, o sea, la toma de conciencia no quiere decir que alguien sea muy inteligente. La toma de conciencia es darse cuenta de la situación y de lo que puede uno participar o apoyar a los demás. Cuando hay esta parte de conciencia, entonces se desarrolla como un espíritu de servicio, como para darse cuenta de cómo puede ser el conecte entre esta parte inconsciente que no quiere entender, que requiere aprender ciertas cosas, y si no las quiere aprender, al menos que tome conciencia de su capacidad, de su significado dentro de este sistema de vida, para que entonces en un momento dado deje de estar enjuiciando cosas que no sabe, deje de estar protestando por algo que no sabe y en muchas ocasiones hasta exponiendo su vida defendiendo unas leyes o unos principios que no salieron de él. Porque precisamente cuando la persona no tiene en sí un conocimiento de sí, no sabe qué quiere, pues llegan los revolucionarios y mira, vente, vamos a matar, vamos a hacer esto. Y entonces, como no tienen nada que hacer, pues vamos a hacer bola con todo esto. Y allí en un momento dado puede perder la vida, puede perder la identidad, puede perder todo. Pero aquí la situación es poner a las personas en un estado de conciencia donde sepan quiénes son, qué quieren, para entonces puedan crear todo este sentimiento de pertenencia a su nación, a su familia, a sí mismos, y poder llevar a cabo esta parte de servicio, de cómo puedo yo apoyar. Si yo me apoyo a mí, puedo apoyar a los demás por beneficio de la nación, por beneficio de la humanidad, por beneficio mío, por beneficio de lo que sea. Cuando se va llevando a cabo todo esto, entonces se va expandiendo la conciencia, va por decirlo, contagiando a los demás de conciencia, y en un momento dado se pueden sentar a dialogar, a argumentar el beneficio o la mejora para el grupo, para la sociedad, o para la nación, de cómo se quieren dejar ver ante otros países, que requieren, cómo quieren ir evolucionando, tanto en la parte económica como en la parte religiosa, como en la parte de la ciencia, como en la parte de la educación, de la familia y todo esto, para en un momento dado ir todos juntos. Cuando se da esta simbiosis de conciencia y van todos juntos por el mismo camino, entonces pueden lograr una fuerza magnífica. Pero si se están dispersando con estar haciendo juicios a los de arriba y todo, porque no merecen, porque esto, porque el otro, la verdad, desde mi punto de vista, creo que es una perdedera de tiempo. Se están llenando la mente de pura basurita y no están llevando a cabo en sí de su vida una mejora, ni mucho menos una evolución como personas. Está muy clara la explicación, estamos entendiendo esta parte, pero ahora viene la otra. Dice Jung que nos dé una metodología para entender el inconsciente colectivo, que la manera de estudiar ese inconsciente colectivo
es a través de los arquetipos. Y es ahí donde más ruido nos hace todavía el asunto. Porque los arquetipos son la manera de enfocar mentalmente la grandeza o la pequeñez. Identificar las diferencias, los modelos mentales, las formas de ser, la diversidad del pensamiento. Entonces, cuando nosotros enfocamos al pasado de los mexicanos, al encontrar cuáles son nuestros arquetipos, qué cosa más terrible, nos encontramos unos arquetipos terriblemente, lamentablemente fallidos y dolorosos, casi tragedias. Es donde quizá nos viene nuestro espíritu trágico. Por ejemplo, podemos dividir a esos arquetipos en positivos y negativos. Los positivos serían los sanadores, los salvadores, los abnegados, los padres generosos, virtuosos. Y entonces podemos hacer una larga lista de héroes, pero todos con un significado, todos tocados por la tragedia. Por ejemplo, el primero de nuestros héroes, o de nuestros antihéroes, podría ser Moctezuma. Hay quien dice, no, pues como era cobarde, lo ponen del lado de los antihéroes. Después tendría Cuitláhuac, que murió pobrecito queriendo salvar al imperio azteca, pero contagiado por la viruela. Y ahí lo tenemos en un monumento en Paso de la Reforma. ¿Y cuántas calles se llaman Cuitláhuac? Y después tendríamos a Cuauhtémoc, el joven abuelo al que le quemaron los pies, pero otra vez, si te fijas, cada arquetipo neuroasocias una tragedia. La tragedia de Moctezuma, bueno, le quitaron su imperio, lo engañaron, creyó en Cortés y lo traicionó, y luego lo encerró y lo aporreó y lo mató. Pues, ¿qué es eso? Luego, Cuitláhuac se enfermó y pobrecito, y tuvo que cederle su esposa a su sobrino, que era Cuauhtémoc, y luego llegó Cuauhtémoc y lo atraparon y le quemaron los pies, y lo torturaron y luego lo asesinaron vilmente en Izancanac. Otra vez se está repitiendo este modelo trágico. Y luego ya nos vamos, bueno, en los antihéroes, pues, además de Moctezuma, estaría Hernán Cortés y la Malinche, que serían los archirrecontramalos, los archirrecontra imperfectos, los archirrecontra crueles, los archirrecontra demoníacos. Pero de una manera desmedida. El mexicano no tiene como un término medio. Yo digo, bueno, si la Malinche, ¿por qué mala? ¿Por qué es mala la Malinche? Porque se enamoró de un hombre que después la hizo como trapeador y le dio un hijo a ese hombre que luego él abandonó y que a ella también la abandonó y hasta la casó por obligación con un anciano que era Juan Jaramillo. Pues sí, es una tragedia la vida de la Malinche. Pero finalmente yo la veo inocente. Pero el inconsciente colectivo mexicano no la ve inocente. La ve trapera, traicionera, engendro del mal. Por eso decimos malinchismo. No te quieres a ti mismo, malinchista. No quieres tu raza, tu razón, tu origen, tu religión, tu pueblo, tu patria, tu sangre. Bueno, ahí están los arquetipos iniciales. Y todos son catastróficos. Hasta el mismo Hernán Cortés termina en tragedia. En realidad su vida al final es miserable. Luego pasamos al siguiente periodo de la historia, porque pues hay un periodo de oscuridad que son los 300 años de la conquista, donde no hay arquetipos. Prácticamente es como si no hubiera vivido nadie. No rescatamos ningún héroe de 300. Qué increíble que en 300 años no tengamos un héroe. Y ya en la independencia, bueno, pues está Hidalgo, está Morelos, está Allende, está Aldama, está Matamoros, está Hermenegildo Galeana. Pero si te fijas, pues son unas historias de terror. A Hidalgo lo mataron, le cortaron la cabeza, a Morelos lo cazaron, lo atraparon, lo fusilaron vilmente, lo enjuiciaron, a los dos le hicieron juicio para que dejaran de ser sacerdotes, los torturaron psicológicamente, diezmaron a sus familias. Bueno, Allende vivió la tragedia de ver la muerte de su hijo, encerrado en el calabozo en Chihuahua con Hidalgo y le cortaron la cabeza también. Matamoros ni te platico, Hermenegildo Galeana enseñaba en su cabeza en una pica. O sea, un solo de estos héroes no la hizo. ¿Qué quiero decir? No hay un solo héroe triunfador.
Y si te vas a los malos, pues está peor la cosa. Iturbide, el más malo de Malolandia, ¿verdad? Llegó a emperador, pero fíjate qué curioso. Iturbide le toca firmar el acta de independencia de este país. Y ni por eso es héroe, sino que es el peor de los villanos, el más asqueroso de los antihéroes, trapero, traicionero, egoísta, ególatra, cuasi loco. Y es el consumador de la independencia, y lo colocamos con Hernán Cortés y con la Malinche, así como que le damos el mismo nivel. Y lo visualizamos como el demonio mismo encarnado, el diablo, el Judas. Es como si Judas Iscariote hubiera renacido en Iturbide. Y ahí vamos viendo los héroes. Y luego tenemos a Benito Juárez, que otra vez es el indio, pero el indio bueno, el que se pulió, el que escaló las cumbres del saber, el que hablaba latín y francés, y siendo indio, y que había nacido con todo en contra, pero también su vida es una tragedia y termina trágicamente en la presidencia con su angina de pecho y el doctor Balmis echándole agua hirviendo sobre el pecho, porque Benito Juárez es el sinónimo del autosacrificio. Es como una madre de esas ejemplares que da todo por sus hijos. Él daba todo por México, y entonces su autosacrificio, el día de su muerte, recibe a tres secretarios de Estado. A nadie le dice nada, y el dolor de pecho no lo deja ni caminar ni respirar, pero él es el heroísmo de Cuauhtémoc, el torturar sus carnes, el vivir este horror de que le están echando agua caliente para que pueda atender al siguiente secretario de Estado, y finalmente muere después de haber llorado a su mujer que adoraba, después de haber perdido a sus hijos por la guerra. Bueno, es una historia de otra tragedia, de tragedias, tragedia tras tragedia. Entonces, bueno, de Zaragoza, el otro héroe del periodo de Ni te digo, ¿no? Había perdido a su familia por el cólera, morbus, a su esposa y a sus 4 hijos, y le dijo a Benito Juárez: pues aunque perdí a mis hijos y a mi esposa hace una semana, la patria es primero, y me voy, así como usando el eslogan de Guerrero, y me voy a dar la cara contra los franceses, a matarme con los franceses, porque ya no tengo nada en la vida que valga la pena y que supere mi deseo de defender a la patria. Y otra vez ese héroe trágico, otra vez ese arquetipo de terror que hasta miedo nos da. Sí, muy fuertes, muy valientes, pero esta tragedia, este sometimiento, la adversidad, como si la conquista se hubiera prolongado para toda la vida. Y luego llegamos a la revolución, y es la misma gata revolcada. Madero y la tragedia de Madero, que lo traicionan, otra vez otro hidalgo, y que después lo matan de la manera más vil, y otra vez el antihéroe de antihéroes, que obviamente es Victoriano Huerta, y que le corta la lengua a Belisario Domínguez. Otra vez el demonio renació, y ahora en la forma o en la figura de Victoriano Huerta, y otra vez a Madero lo traicionan y lo matan, a Mansalva, a Zapata lo traicionan y lo matan a Mansalva allá en Chinameca, a Villa lo traicionan y lo matan a Mansalva allá en Parral. Pero es como la misma historia resucitada, es como si el personaje volviera a tomar cuerpo, sangre, y otra vez lo mismo, pero es la misma historia. Si te fijas, la historia de Cuauhtémoc se repite en Hidalgo, en Morelos, en Juárez, en Zaragoza, en Madero, en Zapata, bueno, a ver, ¿por qué no tenemos un arquetipo del que sí la hacía, del que sí era inteligente, del que sí era triunfador? Bueno, ahorita vamos a ir a hacer un pequeño corte, y enseguida es como si los triunfadores no valieran en esa cultura, no fueran modelos. Volvemos. Tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando le dicen que ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Adiós muchachos de Lerdo, de Gómez y de Torreón. Ya se van los garroteros, ya se acabó la función, yo soy rielera y tengo mi...
Francisco Villa, hermano Sarrieta, gente de valor. Y estamos hablando en la tercera media hora del programa, ya es la tercera media hora del programa. Qué rápido. Del inconsciente colectivo de los mexicanos. ¿Por qué nuestros héroes, todos los que están sobre un pedestal para poderlo ser, tuvieron que tener una vida miserable, tuvieron que acabar en el peor de los sacrificios, tuvieron que acabar destripados, decapitados, destrozados? Hay sobre todo, hay una como especie de culto y veneración a los trágicos y a los pobres. Como si por ser rico, ya nada más por ser rico, ya estás fuera. Uh-huh. El modelo exitoso. Por ejemplo, lo vemos en los antihéroes. A ver, Iturbide. Iturbide es un hombre que ve que la guerra de independencia lleva 10 años y que es inútil seguir con ella. Entonces dice, bueno, me voy a dar un abrazo en Acatempan con Guerrero. Son los que quedamos, ya no quedamos más que nosotros. Ya todos se han ido, todos se han muerto. Entonces ya nada más quedamos. Pues, es evidente que los mexicanos, después de 10 años de horror, después de cientos de miles de vidas perdidas, bueno, la Revolución Mexicana y la independencia han sido los movimientos más trágicos de la historia de México, porque todo el mundo se quedó pobre, se destruyó toda la infraestructura del país, nos quedamos sin tierras, pasamos hambre, perdimos las comunicaciones, fue un destrozadero de todo. Y entonces con mucha cardura Iturbide le dice a la gente, pues ya estamos hartos de pelearnos por un rey que ni de aquí es, ya vamos a juntarnos todos y vamos a juntos crear algo nuevo y olvidarnos de España. Oye, eso no merece ni 5 centavos de reconocimiento. Eso se le ocurrió al señor Iturbide, y a través de esa manera y de la inteligencia y la humildad, no lo reconozco de Guerrero, porque otro más sobre ello le dice no. Uh-huh. Pero Guerrero fue muy humilde, un gran hombre, y vio la oportunidad y la ventaja. Ya después nos pelearemos entre nosotros, pero por lo pronto, frente común, frente al español, frente común frente al rey, frente común frente a Europa, frente común frente a los extranjeros. Los dos muy inteligentes, pero finalmente el que aportó las herramientas para esa consolidación, oye, fue Iturbide. Y no le reconocemos nada, no hay una estatua de Iturbide, es más, hasta vergüenza nos da. Bueno, Iturbide venía de ricos, él tenía mucho dinero, estaba educado, hablaba idiomas, tenía puros parientes ricos. ¿Qué el castigo de Iturbide es por ser rico? Es decir, no lo queremos reconocer en el inconsciente colectivo. Tú sabes que los inconscientes se forman de sentimientos, no de razones. Simplemente la gente, tú le hablas de Iturbide y te enchueca la boca. A nadie le cae bien. Era finolis, era riquito, era bien vestidito, era mono, era carita, era blanquito, era güerito, era coloradito. ¿Qué todo eso le pesa tanto al mexicano que por eso mejor es el villano? Porque lo vemos como villano. Y él firmó el acta de independencia. Luego, Santana, el otro villano de villanos. Pues Santana se dio cuenta que un país de 6 millones de habitantes no podía luchar con otro de 40 millones, que tenía no nada más tantas veces más población, sino todo el dinero del mundo. Los yanquis eran, además de un país de 40 millones, pues tenían sus plantaciones en el sur, sus fábricas en el norte, eran archirricos. Ellos habían hecho la independencia mucho antes. Y en ese momento era un imperio en expansión. Entonces Santana dice, más vale un buen acuerdo que un mal pleito. Y le cede el territorio que estaba desocupado. Y nosotros vemos, lejos de ver esto como una inteligencia, para que no siguieran más acá, pues lo vemos con la peor de las traiciones, como digo, es Judas Iscariote. Santana es Judas Iscariote. Cuando en realidad era un realpolitik que se dio cuenta que la posición de México era indefendible y que había que defenderla con el menor derramamiento de sangre posible. Porque si nos íbamos a una guerra loca con Estados Unidos interminable de 20 años, de todos modos la íbamos a tener perdiendo, y además con un costo terrible de otras cosas, de vidas, de sangre, de jóvenes. Entonces no es tan malvado como dicen.
no es tan negativo como lo quieren dibujar. Ni Moctezuma es cobarde, ni Hernán Cortés es un bellaco villano. Hernán Cortés es un político oportunista y un conquistador. Para los españoles es un héroe. Para nosotros es una blasfemia. Es el demonio, es el diablo, es el demonio mismo. Pero hay esa parte adolorida que traemos de no reconocer nada bueno en el otro, pues es parte de nuestro dolor. Y luego Porfirio Díaz, bueno, te platico. Hay una frase de Porfirio Díaz que yo quiero leer, para que la gente entienda. Porfirio Díaz, cuando sube el poder, en 1884 como presidente constitucional, en 1877 como presidente, su primer periodo como presidente constitucional, que es de 1877 a 1880, él pronuncia esta frase: puedo deponer la presidencia de México, o sea, puedo dar un golpe de Estado, sin el menor remordimiento, pero no puedo dejar de servir a mi patria mientras viva. El porfiriato es el periodo más exitoso de la recuperación económica de México. Porfirio Díaz puso a México en el mapa del mundo. La gente no sabía ni lo que era. Él se esmeró en gobernar y pacificar, reconstruir las industrias, atraer capitales, generar la presencia de una nación moderna, vigiló cuidadosa, celosamente, y no robaba dinero. Sí robaron los porfirianos dinero, pero no él. Y prueba de ello es que cuando se va al exilio en París, él no se sostenía de su dinero. Él no tenía dinero ni siquiera para un exilio de 4 años. Tenía que pedirle a su yerno, Nacho de la Torre, que le mandara dinero, que le situara fondos en París para sobrevivir, en un hotel de tercera. Es decir, ¿qué te dice eso de un hombre? Bueno, que algo bueno tenía que tener. Había sido el brazo derecho de Zaragoza en la batalla del 5 de mayo. Sus decisiones habían inclinado la balanza a favor de México en la batalla del 5 de mayo. Pero no le reconocemos ni siquiera un pelo bueno. Todo es perversidad, todo es oscuridad, todo es malevolidad, a pesar de que gobernó 30 y tantos años. Y como si nada bueno hubiera hecho. Bueno, esa iconoclastia de los mexicanos, esa iconoclasia de nuestro inconsciente colectivo, lo que probablemente no nos deja salir de nuestro dolor. Porque o somos villanos recontra malos, de Malolandia, o somos buenos, pero para ser buenos necesitamos ser pobres, vivir en sacrificio, padecer un dolor terrible, porque si no la historia mexicana no nos va a consagrar como buenos, nos va a poner como antihéroes. Así es. Entonces, ¿por qué es esta tendencia? Ahí es donde se retrata el inconsciente colectivo mexicano, que después vemos en nuestras películas. ¿Has visto una película mexicana que termine bien, que termine bonito? A ver, La Cucaracha, El Gallo de Oro, Tizoc. Dios mío, qué dramones. Tizoc, qué bella película. ¿Por qué tenía que terminar así? ¿Por qué el flechazo a María Félix y por qué la desgracia de Tizoc, que es Pedro Infante? Ahí vemos el retrato de la psicología del mexicano. Tienes que ser pobre, tienes que ser indio, tienes que ser morenito, tienes que ser bajito, tienes que ser feíto, para poder ser grato a los ojos y ser héroe y que te consagren. ¿Por qué? O sea, no tener identidad, en pocas palabras. Una catástrofe. Esta parte que tú dices de Tizoc, bueno, aquí lo que pasó, y en muchos hombres sucede, o mujeres, es esta proyección, ¿sí? Toda esta fidelidad que se le tiene a la Virgen, a la imagen de la Virgen, que ¿Y a la madre? Parte del inconsciente, esa Virgen, la mamá es la mamá y tiene un valor social, pero la Virgen es la que cuida, es la que se puede confiar y todo esto. Entonces, y además es una Virgen dolorosa, ¿verdad? Efectivamente. Está llorando el dolor de su hijo muerto. Y aquí Tizoc lo que hizo fue llevar a cabo una proyección de la Virgen, de la imagen de la Virgen, por la belleza en esta actriz. Y de ahí entonces no fue tanto un enamoramiento, fue un enamoramiento, pues realmente no estaban en conciencia, pero no fue un amor a la mujer, sino fue esta fidelidad
a Al la símbolo. Virgen, efectivamente. Entonces, por eso es que no se podía dar entre los dos nada, porque pues no era amor. Porque era un personaje humano y otro divino, era un hombre y una divinidad. O sea, él se estaba relacionando con lo que le significaba el parecido de esta mujer con la Virgen. Y la actriz pues estaba tratándolo como lo que es, estaba en plena conciencia de cómo estaba llevando a cabo esto. De que ella no tenía nada de virgen. Y esto aquí es, creo yo que habla de toda esta parte del inconsciente, en cuanto a que no hay que olvidar toda esta parte del chamanismo, toda esta parte de la magia y todo esto que tiene el chamán. Las raíces de los indios tiene que ver con todo esto, con cosas a lo mejor inconscientes de que tienen que llevar a cabo para poder entonces pasar de una etapa a la otra. Y es decir, ahí que es todo donde este chamanismo en pleno 2017 está vigente. aquí la situación creo que se ha distorsionado ya mucho, porque ya cualquier citadino se siente chamán y entonces ahí se pierde mucho. Pero pone su puesto de lectura de tarot en una esquina una persona y puede tener más clientes que el mejor restaurante de lujo o la mejor peluquería o estética o el odontólogo o el médico. Es una cosa impresionante. Precisamente ahí voy, es esta parte de que es yo no sé de mí, yo no sé cómo quiero resolver, pero entonces tú inconsciente colectivo me tienes que resolver. Yo no sé cómo le vas a hacer, entonces me voy a dedicar a proyectar mis necesidades en las personas. Entonces a esta mujer la veo como santa y tiene que portarse como santa, porque si no, pues ¿qué va a pasar? ¿Eso quiere decir que así vemos nosotros a la autoridad? Digamos al presidente municipal, la al gobernador, al presidente de la república, ¿lo vemos como chamán? ¿Con todos los poderes? No, aquí yo estoy hablando de esta parte de la fe, de la fe religiosa, que no tiene que ver con una religión como tal, pero es este inconsciente de proyectar el arquetipo de la Virgen, de la mamá buena, sagrada, que nunca regaña ni nada, y que es muy bella en este caso de Tizoc. ¿Qué es lo que pasó con Miguel Hidalgo, verdad? Se proyectaron en Miguel Hidalgo y lo veían como tocado por Dios, no como alguien humano. Pero es que aquí la situación, para poder proyectar el arquetipo, la persona tiene que tener ciertas características de ese arquetipo. ¿Qué es lo que siempre las personas pobres, las personas que no saben salir adelante, admiran en los demás? La fuerza, la determinación, la parte de la autoridad, el liderazgo. Entonces, uno va a poder admirar en el otro lo que cree que uno no tiene. Entonces, cuando hace esa proyección, entonces sigue a ese líder y todo, mientras ese líder esté cumpliendo con los requisitos del arquetipo. Claro. Si en un momento dado el líder se sale de los requisitos del arquetipo, lo abandonan. Efectivamente, por eso son proyecciones, no están viviendo una realidad como tal, son proyecciones donde por eso viene todo este juicio hacia lo político, hacia los presidentes, hacia la autoridad, hacia todo, hacia el policía, hacia todo mundo que represente una autoridad, se le va a llevar a cabo un juicio, porque se le está viendo no como tal, sino si tú eres policía, si tú eres empresario, si tú tienes que cumplir con estos requisitos, y entre menos sepa la persona, mientras menos conciencia tenga la persona, va a ser más exigente con el arquetipo, claro, más no con la persona. Entre los aztecas, el Tlatoani, es decir, el emperador, el Tlatoani azteca, era visto como un ser divino, estaba divinizado. Esto del tlatoanismo del mexicano, ¿todavía le pasa a las autoridades actualmente? ¿Todavía vemos ese como Tlatoani en un presidente o en un gobernador? Sí, todavía. No, hay que checar muy bien. Cada vez que nosotros hacemos un juicio, ¿sí? Ahí es donde, hasta ahí llegó nuestra conciencia. No vemos toda la perspectiva, como tú decías hace un rato de Guerrero y Allende y todos ellos que trataron de hacer un bien por México. Yo no sé la historia de ellos, pero por lo regular, si no tienen quórum, no pueden tener una fuerza. Si nada más fueron dos personas, por muy si no lo sigue nadie, no tiene ninguna fuerza. Efectivamente. La fuerza de las masas es lo que canalizan y es de donde toman su propio significado y su significación. Y entonces, aquí la situación, si para los indios el tata es el respeto, porque entonces tiene que cumplir con lo que diga el tata y el tata. Entonces, si llega un Guerrero o un Allende, todos bonitos, lindos, tiernos, pues ya, el arquetipo no puede proyectarse. Checa. No puede proyectarse en eso, porque siempre en este trato con el tata es esta parte de humildad, de ser pobre, de no buscar mucho, no rebasar a la autoridad, de estar siempre subordinado. Es decir, que tienen que ser como Jesús Nazareno.
como nuestro Jesús, Pero el Cristo. Jesús no fue, no se subordinó, bueno, se Pero era subordinó a Dios. pobre, era humilde, era manso, era brillante, era inteligente, Pero era no docto. no se subordinaba al no, estímulo. no se subordinó que lo mataron. Era una conciencia como tal, donde entonces llevó a cabo Pero hay su elementos misión. de Jesucristo en Morelos y también en Hidalgo, muy Ujú. claros. Exactamente. ¿Por qué los países sudamericanos tenían líderes de la independencia que eran generales, como sería lógico? El mariscal Sucre, por ejemplo, en Bolivia. O'Higgins, el general O'Higgins en Chile. San Martín en la Argentina. Bolívar en Colombia y Venezuela. ¿Por qué puros generales? Tiene lógica, porque vamos a la guerra. Pero ¿por qué aquí en lugar de generales los pueblos mexicanos, la historia de México, puros curas? Hidalgo, Morelos, Matamoros, puros curas. Porque había más de 150 curas en las huestes de Hidalgo. Eran puros curas, que eran los que se significaban y llenaban el arquetipo. Lo hizo primero Hidalgo, luego lo hizo Morelos, luego lo hizo Matamoros, pero te fijas cómo los curas son los... ¿Quién da el grito? Un cura. ¿Por qué? Bueno, aquí hay que ver algo muy importante, esta programación de la religión o de la fe o de la iglesia más bien. El catolicismo. Es esta parte de que pues si todos los indios tenían ciertas creencias en sus dioses y todo, y llega una religión de sacerdotes donde ellos no sabían nada, ¿qué es lo que pasa? Se les empiezan a respetar sus dioses, bueno, algunos, y van tratando de hacer como una fusión entre lo que es el cristianismo y sus creencias. Es Nuestra Señora de Guadalupe. Para que entonces... Es una virgen morena, a la usanza de los indios, con toda la imagen morena y todas las características raciales de una mujer mestiza o indígena. Y eso es lo que toma como bandera el cura Hidalgo. Nada tonto, para reforzarse en el arquetipo. Pero es que esta parte de la religión y todo lo que ocasiona es que haya un significado a través de la emoción del corazón. Claro. Por eso la fe ciega y por eso el muchas cura veces. Hidalgo les ponía en el brazo un pedazo de tela con la imagen de la Virgen de Guadalupe para Porque ser le significaba, insurgentes. efectivamente. Eso era ser un insurgente. Te Entonces, va a proteger, te va a cuidar la Virgen y estás luchando por ella. Exactamente, está luchando por ella, más no por la revolución o por lo que sea. Por eso es este inconsciente colectivo donde hay cosas que las personas no podían entender. Ahora imagínate, si nada más contaban con su palito, con su piedrita o su chancla para pelear, tú dime, una persona consciente se iba a arriesgar a pelear con su palito, su chancla, aunque tuviera la Virgen en el brazo, para nada. Es lo que decía Iturbide, es lo que decía el propio Allende. Quiero soldados bien armados, con caballos, equipados, con cañones, con fusiles, con espadas. No voy a luchar con palos y piedras. Pero Hidalgo, Morelos no, pero Hidalgo sí luchaba con palos y piedras. Por eso eran unas matanzas espantosas. Exactamente. Porque eran... llegaban todos con rifles, cuchillos, 300 lanzas, soldados que mataban 5,000 del pueblo con palos y piedras. Necesitaban 5,000 para matar a 300 o para ganarle a 300, y eso fue un horror. Pero a Hidalgo lo seguían 100,000, pues qué más le daba que perdieran la vida 5,000 o 10,000 o 15,000 si ni se iban a notar. Es un proceso muy extraño. México es así, pero el asunto es que aún sigue siendo así. Por eso van los políticos y siguen ganando votos, porque se siguen significando a través de la mitad o más de la mitad de todos los que votan por ellos están en ese nivel de cómo se veía Hidalgo. Así es. Pero sí es importante que hubiera una revolución de conciencia. La gente le tiene que despertar. Razonarlo. Tiene que cambiar, tiene que evolucionar, tiene que salir de esa zona de confort. Porque llegan los políticos, otra vez les venden la ilusión, otra vez la compran, otra vez los eligen y otra vez nos roban, otra vez nos estaban y otra vez van perseguidos por Interpol y luego a la cárcel. Eso es lo más mágico de todo esto, que no se entiende. Son muy predecibles este tipo de personas, por eso es fácil que nada más le revisen su contexto. Y son para enfermos mentales. El químico Granier, el gobernador de Tabasco, lo atraparon porque se había comprado, y lo detectaron, 500 trajes de lujo, hasta de 50 o 100,000 pesos cada traje. Y ahí es donde lo pudieron acusar de enriquecimiento inexplicable. Pero si tú eres una persona racional,
¿para qué quieres 500 trajes? ¿Cada cuánto te vas a poner uno? Pero si el año nomás tiene 365 días, ¿para qué quieres acumular 500 trajes de lujo? Y luego en Tabasco, que el calor no te deja ni ponerte de traje. ¿Para qué quieres tener 500 trajes que nunca te vas a poner? Porque sencillamente, pues a menos que te cambies 10 veces al día o 20 veces al día. aquí es esta parte del ego, del imaginario, de donde la persona no está percibiendo su realidad como tal, está viviendo una ilusión. Son zafados, son locos, son tontos, ¿qué son? Son enfermos. Por eso, el hecho de que una persona sea racional no quiere decir que sea inteligente, porque muchas veces su tipo de razonamiento no los lleva a buen puerto, como en este caso, los lleva a una ilusión. Y entonces ahora compro, hago, y por eso las personas dicen, dale un poquito de poder a una persona y vas a conocerla completamente. Claro, como por es. eso Alvester se fue a comprar en un avión $3 millones en ajuar, en ropa, y ahí es donde la agarraron. Exactamente, por eso es que la situación es que gente vacía muchas veces, gente que no sabe en qué consiste ser humano, cuando llega a un estado de poder, pues se deja fluir con toda esta parte del poder como tal y del dinero. Y eso le pasa a nuestros políticos. Pero aquí la situación es bien importante, los políticos están haciendo lo que tengan que hacer, pero la sanación del pueblo está en tomar conciencia de los que están abajo. O sea, en decidir, elegir, pensar. Pensar, exactamente. Alguien que piensa ya está empezando a descubrir. Porque cuando alguien que empieza a pensar, empieza a cuestionarse, ¿y qué es lo que va a querer? Respuestas. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Resultados. Efectivamente. Pero cuando no se piensa, no simplemente está en el juicio criticando a todos y todo, entonces, bueno, ¿y en qué está la toma de conciencia? El ver el realidad no eliges, no estás eligiendo nada porque no tienes capacidad de elección. Efectivamente. Entonces, al que llegue se le va a encontrar todos los peros, porque mira, no ha arreglado las calles, no ha hecho esto, ya subió los precios, ya esto, pero siguen haciendo lo mismo, entonces esto va nadie va a observar lo bueno, nada más lo malo. Efectivamente. Por eso simplemente porque llena el arquetipo del antihéroe. Se parece más a Iturbide, a Hernán Cortés, se parece más a Santana que a Cuauhtémoc, o a Hidalgo, o a Madero, o a Zapata, o a Villa. Simplemente porque tiene, ya por hecho de tener, ya es despreciable. Ahora, esto que tú decías de los héroes creo que es importante, o sea, quitar la parte de la tragedia. ¿En dónde está tu atención? ¿En qué cosas tú te estás dando cuenta de ese héroe que realmente para llegar hasta donde llegó fue héroe? Aquí la situación es que asumió consecuencias de hasta donde llegó y si lo mataron, le quitaron lo que sea, bueno, pero en la situación es que si yo necesito de un héroe es porque yo no sé cómo sacar mi héroe interior. El héroe interior que todos llevamos Efectivamente, dentro. Entonces aquí es como enfocarnos. Y nos quedamos agachados, sometidos, los agachados, ¿no te acuerdas de esta revista? Exactamente. Que es un retrato del inconsciente colectivo mexicano, los agachados. Efectivamente, entonces bien importante tomar conciencia de todo esto, precisamente para entonces poder ver el contexto de cada personaje que sobresalió en la historia para detectar los puntos magníficos, porque imagínate todo lo que tuvieron que haber hecho para llegar hasta donde llegaron, y luego nada más porque los mataron ya fuchi. No, hay que ver todo el contexto, precisamente porque esos grandes actos que hicieron son los heroicos, son los que es pertinente se consideren desde de abajo para arriba, para ver entonces en el nuevo contexto que se está creando tendríamos cómo se puede utilizar reinterpretar toda nuestra historia. Nada más. Revalorar a todos nuestros héroes. Pero desde un presente. Desde un presente y además desde una nueva congruencia. Efectivamente, porque traemos un pasado que no se resolvió y en lugar de estar creando un presente, es que estar reactivando el pasado y por eso es que no creamos conciencia. Y no crecemos. Efectivamente. Como sociedad. Así es. Bueno, pues hemos llegado a la parte final. Se despide la doctora Ángeles Licona en este programa especial de 20 de noviembre, aniversario uno más de la Revolución Mexicana que estalló en 1910, es decir, hace 117 años. Ya 117 años de la Revolución y 217 años de la otra revolución, la de independencia. Así ¿Y cómo? ¿Por qué en México es parte del inconsciente colectivo? Se repiten las fechas. ¿Por qué los dos movimientos comenzaron en un 10,
1910, porque hubo terremoto el 19 de septiembre y volvió a haber terremoto el 19 de septiembre, 25 años después. ¿Qué puede explicar esas increíbles, coincidencias o causalidades? Qué complejidad, ¿verdad? Entender esas cosas. Rebasan nuestro nivel, nuestra capacidad de inteligencia. Amigos, muchas gracias. Pide la doctora Ángeles Licua. Que tengan una tarde excelente, disfruten mucho su descanso. Mis teléfonos son el 55 75 21 85 y el 55 43 11 36. Muchas gracias. Y amigos, muchas gracias. A mí me localizan para todos los cursos de desarrollo humano, de aprendizaje acelerado, lectura veloz, los cursos de autoestima, en el 5520-0224 y el 5610-0069. Y nos despedimos diciendo, como decimos todos los días, sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. De mi gran nación, tierra que dio vida a Francisco Villa, hermanos Arrieta, gente de valor. Durango bonito, hermoso escenario, joya de cineastas en la producción.